Baruch Hashem, Shalom, buenas noches. Estamos nuevamente reunidos con el gran propósito de crecer en el conocimiento y en el anhelo de obedecer la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Estamos ya en rumbo a la fiesta de Purim. Y para que nosotros podamos tener conciencia de qué trata Purim, estamos haciendo un estudio. Esta es la tercera clase y continuamos a partir del capítulo 2, versículo 8 en esta ocasión. Con el favor del cielo y para atraer sanidad a todos los enfermos en el pueblo de Israel y los justos de las naciones, para atraer bendición, salvación, protección a todas las personas que están en peligro en Ucrania, que el Eterno traiga salvación y protección a todas las personas civiles especialmente, y por supuesto a los militares de ambos bandos. Que Kadosh Baruj Hu despierte la conciencia de estas personas para no seguir en esa escalada de violencia y que los grandes líderes del mundo utilicen sus buenos oficios para frenar de alguna manera esta agresión. Que así sea la voluntad del Eterno. Ken Yehi Ratzon. Entonces, dice así, empezamos en el capítulo 2, verso 8, libro de Esther, y sucedió cuando la orden del rey y su decreto fueron escuchados, y cuando muchas doncellas fueron reunidas en Susán, la capital, bajo la custodia de Hegai, Esther fue llevada a la casa del rey bajo la custodia de Hegai, el guardián de las mujeres, y la doncella fue placentera a sus ojos, y obtuvo favor ante él. Y él se apresuró a darle cosméticos y sus porciones, y las 7 doncellas adecuadas para darle de la casa del rey, y le dio la preferencia a ella y a sus doncellas, con las mejores cosas en el harem. Hace una pregunta. En un principio es llamada Hege. Y sucedió que cuando la orden del rey y sus decretos fueron escuchados, y cuando muchas doncellas fueron reunidas a Shushan, la capital, bajo la custodia de Hegai, la pregunta es, en un principio es llamado Hege. ¿Dónde? En el capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver. Buscamos el versículo 3. Aquí está. Aquí está. Ahí es llamado Hege. Claramente, aquí se ve. Hege. El Señor, aquí está en la transliteración Hege, el eunuco del rey. Y ya en el versículo 8, ya no se llama Hege, sino que se llama Hegai. Ustedes pueden ver, aquí está, aquí lo ven. Esta es Hegai, y aquí se ve en la transliteración Hegai, uno de los eunucos del rey. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora en el mismo su nombre primero escrito con una kamat Hegai y luego con una patah? Primero estaba con una kamat Hege y luego una patah Hegai. La patah deriva de la palabra petah, que significa apertura. Para pronunciar la vocal patah se debe abrir la boca. Por el contrario, kamat significa cierre. Y a fin de pronunciar esta vocal en la pronunciación askenazí, la boca debe de estar en una posición cerrada. Hegai. Entonces, cada una de las otras jóvenes fue a la casa de las mujeres, esperando que la admisión a éstas se encontrara cerrada para todas, a excepción de ella misma. Otra vez, cada una de las otras jóvenes fue a la casa de las mujeres, esperando que la admisión a esta joven se encontrara cerrada para todas, a excepción de ella misma. Así tendría asegurada la oportunidad de convertirse en reina. Cada una de las otras expresó este sentimiento, refiriéndose al supervisor principal, Hegá, con Kamat, es decir, está cerrado.
Esther, por el contrario, fue muy a su pesar y ansiando que las puertas estuvieran ampliamente abiertas para Patach, con multitud de hermosas jóvenes procurando ingresar, a fin de no ser siquiera considerada para la posición o tuviera solo una muy remota posibilidad de serlo. Por consiguiente, en relación a ella, el pasuk se refiere al supervisor como Hegai con Patach. Patach es abierta. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Lo que nos está diciendo es que todas las mujeres, todas las demás muchachas que iban al concurso para llegar a ser la reina, estas jóvenes iban con la intención, con la cabana de que estuviera esa puerta cerrada para todas las demás mujeres y abierta solo para ellas. Entonces, cuando se menciona Haggai para las muchachas, se les pone Kamat. Haggai, Kamat. ¿Por qué Kamat? Kamat significa cerrado, cerrado para ellas. Pero Esther fue de otra forma. Esther no quería llegar a ser reina. Entonces ella pensaba que esa puerta iba a estar de par en par abierta para que todas las jóvenes entraran y tuvieran todas la gran oportunidad de poder llegar a ser reina. Y por tener esa mentalidad de querer que todas las demás participen, la puerta solo se abrió para ella. Y por eso es que Haggai, en el caso de Esther, Haggai se escribe con Patach. Con Patach, que significa abierto. Patach, abierto. Eso es el secreto de por qué el nombre de Ge y Haggai, unas veces con Patach y otras veces con Kamat. Kamat es que está relacionado a otras personas. Patach está relacionado a Esther. Patach quiere decir la puerta está abierta para Esther, porque ella no quería eso, lo quería para las demás personas. Y allí volvemos a recordar un principio que está escrito que el avaro procura la riqueza y la riqueza huye de él. Entonces, de ahí aprendemos que cuando una persona desea algo y lucha por eso y sufre y sufre y sufre por eso, por tratar de alcanzarlo, eso como que huye de él. Pero la persona cuando quiere que eso muy bueno lo alcance cualquier otra persona, que le vaya bien a todas las personas, entonces esa persona no es que esté delirando por aquel objetivo y por tener esa actitud de estar como dormido, como deseando lo bueno para el otro, y él como que está dormido. Cuando actúa así, entonces aquello realmente lo busca a él. Bueno, algo así está aquí explicado en este comentario del nombre de Haggai. Luego, en el versículo 9, el siguiente pasú, se nos dice: y la doncella fue agradable, ganó su favor, es decir, fue placentera a sus ojos, a los ojos de Haggai, y obtuvo favor ante él. Siempre oramos que el Eterno te haga crecer en gracia. El Eterno te haga crecer en gracia. Cuando bendecimos a una persona, que el Eterno te haga crecer en gracia, significa que ahí es favor, que le seas agradable y que tu influencia gane favor en el corazón de las personas. Entonces, oramos para los demás, Señor, llena de gracia a estos jóvenes, llena de gracia a estos caballeros, a esta Keilah, a estas familias, llena de gracia. Entonces, eso es lo que a Esther le pasa. Esther halló gracia a los ojos de este guardián. Entonces, así dice el versículo 9, las 7 doncellas adecuadas para darle la casa del rey. Vamos a ver, la muchacha le agradó y ganó su favor, y él se apresuró a proporcionarle sus cosméticos y sus raciones, así como las 7 doncellas que le correspondían del palacio del rey. Esas 7 doncellas, como veremos, son personas que le iban a servir a ella para que se alimentara correctamente y para que se adornara y se embelleciera lo más espectacular a Esther, a Adasa. Ok. Entonces, la Gemara en Megilat 13a dice que ella hacía que las 7 doncellas trabajaran en rotación, empleando una diferente cada día para ser capaz de saber cuándo era Shabbat. Entonces, para poder ella entender cuándo era Shabbat, puso este sistema. A una el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y cuando llegaba la chica que le correspondía servir en el séptimo día, esta persona, entonces, con su sola presencia a la hora de servir a Esther, se daba cuenta a Esther que era Shabbat.
Shabbat es siempre el día séptimo. ¿Por qué no hizo un calendario para sí misma? O sea, ¿por qué Esther delega un trabajo para Shabbat, solo para que esta chica se presente cada sábado y poder así ella orientarse que hoy es Shabbat? ¿Por qué hizo eso en vez de hacer un calendario para sí misma? Así es la pregunta. Viene la respuesta basada en Ketubot 59. Favorece que una persona esté ocupada con trabajo porque la desocupación conduce a la locura. Siempre, siempre es muy importante que las personas estemos ocupadas, porque una persona desocupada conduce a la locura. Eso es lo que nos está enseñando acá esta respuesta. Entonces, así a fin de mantener su cordura, ella trabajaba 6 días de la semana y descansaba en Shabbat. No obstante, se preocupaba de que nadie conociera su programa. Si las doncellas que la atendían hubieran notado que descansaba siempre el día séptimo, podrían haber sospechado de que ella era una Yehudí y observaba el Shabbat. Por tanto, en un intento de ocultar su identidad, empleaba una doncella diferente cada día. De este modo, las 6 que la atendían los días de la semana y la veían trabajar, suponían que en Shabbat también lo hacía. Y la que administraba sus necesidades en Shabbat suponía que ella era una perezosa que jamás trabajaba. Esa era la opinión que tenía la muchacha que le asistía en el día sábado. Como Esther no se levantaba porque no había sinagoga donde ir en esa época, con Esther en Shushan-Purim, entonces la muchacha que le asistía en los oficios el día sábado, la miraba todo el tiempo acostada, descansando, desconectada de todas sus actividades. Entonces la muchacha creía que ella era una perezosa. Ok, muy interesante, muy interesante. Avanzamos al versículo 10. 10 y 11. Entonces dice, Esther no dijo nada de su nacionalidad o de su linaje. Ella estaba, como quien dice, practicando un judaísmo escondido. Porque Mordejai le había mandado no decir. Cada día Mordejai caminaba ante el patio del harén para saber del bienestar de Esther y qué sería hecho con ella, qué le había acontecido a ella. Ahora bien, hay una pregunta que surge de que Esther no dijo nada de su nacionalidad. Esther no dijo nada de su nacionalidad. ¿Por qué se dice Amá? ¿Cómo es esto? Lo higida Esther et Amá de et molaltá. Entonces, no dijo nada de su nacionalidad o de su linaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se dice Amá, su nacionalidad? Lo higida Esther. Aquí lo vemos en la pantalla. Lo higida Esther et ma. Et ama. Aquí, et ama. No dijo nada, Esther, de su nacionalidad. ¿Por qué se dice ama, su nacionalidad, antes de molaltá? Aquí está, molaltá, es decir, su linaje. Mientras que después de que Hashverosh se casó con ella y dio un banquete de su honor, dice Esther, Esther aún no dijo molaltá de Edamá, de su linaje o su nacionalidad. La pregunta es, ¿por qué se dice Amá, su nacionalidad, antes de molaltá, su linaje? ¿Por qué? La respuesta, hay 2 razones. Porque Mordejai le indicó no revelar su identidad. Entonces, como no hay que revelar la identidad, no hay que decir ni siquiera su nacionalidad, ni menos su linaje. Así Ahasveros se hubiera enterado de la identidad de su familia y su linaje real, que ella era descendiente del rey Shaul, probablemente habría nombrado a sus parientes a altos puestos de gobierno en su honor. Esto causaría envidia y despertaría la ira de los gentiles contra los judíos. Así es que ustedes pueden ver
cómo mejor pasar, como quien dice, de bajo perfil, desapercibido, sin llamar la atención. Eso es llevar una vida recatada. Sí, entonces, ella, Esther, según nos explica acá, era una descendiente del rey Shaul. Si Esther era descendiente del rey Shaul, entonces ella tenía sangre real, tenía linaje real. Y si tenía linaje real, entonces Hashverosh, para congraciarse con esta persona de la realeza, iba a tomar al resto de sus parientes para ponerlo en posiciones preeminentes, y de esta manera las personas iban a volverse como con mal ojo hacia la reina Esther y a sus parientes, porque el rey les habría colocado en posiciones muy importantes en el reinado. Segunda razón, ¿por qué no ¿por qué Mordejai indica a Esther no revelar la identidad? Segunda razón, si él se hubiera enterado de su nacionalidad, es decir, si no le hubiesen dicho a Esther que se callara, que no mencionara nada al respecto, y si hubiese llegado a dar cuenta a Hashverosh de su nacionalidad, cuando habría dado un banquete en honor de su boda, podría haber repetido su locura, pidiéndole exhibirse impúdicamente ante el pueblo a fin de probar que las jóvenes judías son las mujeres más bellas. Cuando ella se negara, la mataría como había matado a Vashti. Esta razón, no obstante, era solo relevante hasta que el banquete en honor de su boda fuera celebrado. Esta es la otra respuesta de por qué Mordecai le dice a Esther que cuide de no decir su nacionalidad, Amá, ni su linaje, que ella tiene linaje real descendiente de Saúl. Ella es de la realeza. Entonces, que cuide de no decir eso, porque pueden haber peligrosas consecuencias. Por tanto, al comienzo, la preocupación principal era que él no conociera a su mamá, su nacionalidad, para que no quisiera demostrar la belleza de las mujeres judías en el banquete de la celebración de su boda. Y la preocupación secundaria era molestar su linaje para que no nombrara a sus parientes en altas posiciones, causando de este modo que los gentiles envidiaran a los Yehudim. Una vez que el banquete finalizó, la preocupación principal era que no supiera su linaje. Esa era la preocupación. Una vez que el banquete pasa, la preocupación ya no es que sepa mi nacionalidad, no, ya eso ya pasó. Ahora, después del banquete de bodas, la importancia es que no sepa mi linaje para evitar envidias y ocultar su nacionalidad, ya entonces se volvió secundario. Alternativamente, la Megilá escribe: Esther obtuvo gracia a los ojos de todos los que la contemplaban. ¿Por qué? Porque nadie sabía de dónde procedía, nadie conocía su nacionalidad, Amá, ni su linaje, Molaltá. La Gemara en Megilá 13a explica que cada persona afirmaba que Esther era un miembro de su propio pueblo. Todo el mundo creía que ella era una persona de Persia. Por consiguiente, tenían interés en saber cuál. Entonces, otra vez, la Gemara en Megilá 13a explica que cada persona afirmaba que Esther era un miembro de su propio pueblo. Es decir, los de Persia decían que de Persia, los egipcios decían que era egipcia, los árabes decían que era árabe y así. Cada pueblo decía, no, ellos pertenecen a nuestro pueblo. A su vez, la preocupación principal de Hashverosh era conocer su linaje, con el fin de determinar si era adecuado nombrarla como la reina. Así, cuando estaba siendo preparada para candidata a ser la reina y todos pensaban que esta belleza era miembro de su propio pueblo, todos pensaban que esta belleza era miembro de su propio pueblo, la gente estaba más interesada en conocer a Amá, su nacionalidad, que su molaltá, su linaje. Cuando Ahasverón se casó con ella, estaba ansioso por averiguar su molaltá, su linaje, pero estaba despreocupado de su Amá, es decir, su nacionalidad. Por tanto, la Megilá nos cuenta que ella no dijo nada de su linaje ni de su nacionalidad. El pueblo quería saber la nacionalidad y Ahasverosh quería saber su linaje. Pero Mordejai dice, no digas nada a nadie de eso. Ok, avanzamos al versículo 12. Y cuando el turno de cada doncella llegaba,
el turno de cada doncella llegaba de ir al rey Ahasveros a la expiración del tiempo que había sido tratada de acuerdo a la práctica prescrita para las mujeres por 12 meses, porque así eran las días de su ungimiento cumplidos. 6 meses con el aceite de mirra y 6 meses en perfumes con otros ungüentos de las mujeres. Y así llegaba la doncella al rey. Todo lo que pedía le era dado para ir con ella del harem a la casa del rey. Al anochecer ella iba y a la mañana ella retornaba al segundo harem, a la custodia de Shashgaz, el oficial del rey, el guardián de las concubinas. No iba nuevamente al rey, a menos que el rey la quisiera y era llamada por su nombre. Ok, en el versículo 12 hay una pregunta. Cuando el turno de cada doncella llegaba de ir al rey, y cuando llegó el turno de Esther, hija de Abihail, de ir al rey, lo leeremos en el siguiente versículo, la pregunta es, ¿por qué es la cantilación, la notación tradicional que representa las melodías en que los pasajes de la escritura son cantados en Nahará Benahara cada joven, y cuando el turno de cada doncella, vamos a regresar al versículo 12. Aquí empieza el versículo 12. Cuando el turno de cada joven llegaba de ir al rey, el Amelech, dice la pregunta es, cuando el turno de cada doncella de llegar al rey, de ir al rey, y cuando llegó el turno de Esther, hija de Abihail, ¿por qué en la cantilación, el signo de la melodía en Nahará Benahara, a ver, Nahará Benahara, la cantilación es esto que está aquí arriba, Nahará, Nahará, dice, la cantilación para estar en el versículo 15 es diferente. Nahará, miren este signo acá arriba. Nahará, perdón, aquí. Nahará, Benahará. Entonces, este signo que está aquí arriba. Ahora vamos al versículo 15 y veamos la diferencia. Cuando llegó el turno de Esther, Abihail, Esther, hija de Abihail, de ir al rey, ¿por qué la cantilación es diferente? Y empieza la explicación. La cantilación está aquí, es este signo. Este signo aquí abajo. Entonces, la pregunta es, la cantilación del versículo anterior, lo muestro acá, es esta señal que está aquí arriba y que es para todas las demás personas. Kadma behasla significa levantarse rápidamente y moverse. Munach proviene de la palabra reposo.
todas las demás jóvenes estaban excitadas y corriendo ansiosamente por la posibilidad de ser elegidas como reina. Esther, por el contrario, no tenía absolutamente ningún interés en lo mismo y fue lentamente y sin excitación alguna. De hecho, la Megilá dice 2 veces, Betty la Esther, Esther fue llevada. Lo dice en el versículo 8 y en el versículo 16 lo volveremos a leer. Fue llevada por la fuerza, contra su voluntad. Por eso es que esto representa levantarse rápido, levantarse rápido. Y esto está aplicada a cada niña. Se levantó rápido, excitada porque quiere ir y ser que la elijan para ser reina. Pero Esther no le ponen esta cantilación. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún interés. Entonces la cantilación de ella está abajo y significa reposo. Eso lo vemos acá en el versículo 15. Ubehaguía, Tor, Esther. Mire, aquí está la cantilación abajo. Y esto significa que agarra las cosas con calma, como con reposo. Entonces, en un principio, cuando se hizo conocido que el rey deseaba nombrar a la mujer más bella de su país como reina, Esther se ocultó y fue llevada violentamente al harem. Después de que hubo sido sometida a los preparativos para ver al rey, que llevaban 1 año de duración, y arribó su turno para estar con el monarca, no tenía deseo de hacerlo y nuevamente Batilacaj Esther. Ella fue llevada a la fuerza. Así es la respuesta. Por eso es que los signos son diferentes. Y vamos, continuamos. Entonces, y cuando el turno de Esther, hija de Bijay, el tío de Mordejai, son entonces, cuando el turno de Esther, hija de Bijay, tío de Mordejai, quien le había tomado para sí como hija, hubo llegado de ir al rey, no solicitó cosa alguna, excepto lo que Hege, el oficial del rey, el guardián de las mujeres, dijo. Y Esther obtuvo gracia a los ojos de todos los que le contemplaban. Entonces, veamos. Entonces, volvemos a encontrar acá, miren cómo se escribe en lo relacionado a Esther, cuando llegó el turno de Esther, y volvemos a encontrar a Hegá. Está, miren Hegá, y miren cómo está con Pataj. ¿Y qué es Pataj? Está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque la puerta se abre para Esther, porque Esther no quiere entrar a eso. Esther no anda persiguiendo eso, anda tratando de escaparse de eso. Y por tener esa actitud como que está dormida, los diamantes le están llegando. El que corre detrás del diamante, el diamante se le corre. El que se hace el dormido, como que no está buscando el diamante corre hacia él. Más o menos ese es el principio que estamos encontrando aquí en la conducta de Esther, con la palabra de Hegá, que lo traducen aquí como Hegai o Hegai. Y entonces, en este caso, está con Pataj. Ok. Pero la pregunta es así. Y Esther obtuvo gracia a los ojos de todos los que le contemplaban. Así dice el versículo 2:15, al final. Esther obtuvo gracia a los ojos de todos los que le contemplaban. Aquí está al final. Sin embargo, Esther ganó la admiración de todos los que le vieron, dice acá el texto. Ok. Entonces, la pregunta es, en la Gemara Megilá 13a, Rab Yoshua ben Karjat dice que Esther tenía la piel verdosa como un mirto. No obstante, Hashem le dotó de una amabilidad congraciadora que la hacía verse hermosa ante Hashverosh y el pueblo. ¿Qué quiere decir Rabbi Josué ben Karjat al declarar que no era hermosa en un sentido literal? ¿Por qué dice eso Rabbi Josué ben Karjat? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso?
la Gamará va a dar una respuesta basado en el Tratado de Baba Batra 15a. Hay diferentes opiniones respecto a cuándo vivió Job. Rabbi Josué Ben Carjá dice que de la declaración, no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Job 42:15. Y del hecho de que la generación de Hashverosh había un énfasis en buscar mujeres hermosas para el rey, entonces se puede deducir que Job vivió en los tiempos de Hashverosh. Siendo así, no es posible que Esther fuera elegida por su belleza, ya que las hijas de Job eran más hermosas. Por consiguiente, Rabbi Josué Ben Carjá llegó a la conclusión de que aun cuando carecía de belleza, fue seleccionada sobre todas las otras a causa de su congraciadora amabilidad. Vea la cualidad que Rabbi Josué Ben Carjá le adjudica a Esther. Esther fue elegida más que por su apariencia física, por su amabilidad. Esa amabilidad que se ganaba el corazón de las personas, eso fue lo que le catapultó a ese puesto. Vea qué importante cualidad la de Esther. Que así seamos todos nosotros bendecidos y ministrados para cultivar cada uno esa amabilidad congraciadora con las demás personas. Bien, seguimos. Seguimos leyendo. El 16. Esther fue llevada al rey Ahasverosh a su casa real en el 10º mes, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado, después de la fiesta de Sukkot, el mes de Tebet. Y el rey amó a Esther por encima de todas las mujeres y obtuvo gracia. Vean ustedes otra vez. Así que Batishahem obtuvo gracia, tuvo gracia. Entonces, puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vashti. Sigue leyendo. Y el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y sus sirvientes, el banquete de Esther, y concedió un alivio de impuestos a las provincias y dio presentes de acuerdo a las generosidades del rey. Anteriormente aprendimos que había una intriga en todos los pueblos que estaban allí en ese imperio de Hashverosh. Cada pueblo decía, Esther es de nuestra nacionalidad, pero el rey no sabía y ella no tenía permiso de decir, y el rey por su parte le interesaba y quería saber cuál era el linaje de Esther, para saber si se había casado con una persona común o una persona distinguida con el linaje real. Él quería saber eso, pero las dos cosas tenía prohibido decirlas. Y cuando fueron reunidas las doncellas por segunda vez, y Mordejai estaba sentado en la puerta del rey, Esther no dijo su linaje ni su nacionalidad. Así dice el versículo 20. Como Mordejai le había ordenado. Y Esther hizo el mandamiento de Mordejai, al igual que cuando estaba bajo su tutela. Y Esther hizo el mandamiento de Mordejai, es decir, de no decir ni su linaje ni su nacionalidad. Anteriormente vimos que no era necesario que dijera su nacionalidad y linaje, pero ahora, después de que fue hecha reina, vean cómo cambia. El primero era que no sepan tu nacionalidad ni tu linaje. Ahora la prioridad es que ahora como estás allí con el rey, que no sepa tu linaje, no importa si sabe tu nacionalidad. Ok. Entonces, hay una pregunta. Las palabras kasher, haitá, behamná y to. ¿Qué es eso? Al igual que cuando estaba bajo su tutela. Esto está en el versículo 20. Estamos aquí. Kasher, haitá, behamná.
Entonces, Behamna ito, ahí está. Eso quiere decir que, y cuando estaba bajo, al igual que cuando estaba bajo su tutela, estas palabras son superfluas. ¿Por qué están escritas? Si no son necesarias. Ya se sabe que ella aguantó silencio. Nunca lo dijo cuando estaba en el harén bajo la tutela de Gai. Ahora que está en el palacio de Real, tampoco lo va a decir, pero ¿por qué tiene que decirlo? Así obedeció el mandamiento de Mordejai, así como cuando estaba bajo la tutela de Gai, o bajo su propia tutela. Las palabras quieren decir lo siguiente. Antes de que Eliyahu se separara de su estudiante Elisha y ascendió al cielo, este le dijo, que el doble de tu poder profético sea mío. Así le dijo Elisha a Elías. Dame el doble de tu poder profético. Elías dijo, has hecho una difícil petición. Si me ves llevado de ti, será así para ti. O en otras palabras, si me ves cuando el Eterno me separe de vos, y miras eso, entonces será para ti. Pero si no lo haces, no lo ves, entonces no sucederá lo que estás pidiendo. Ahora, ¿qué relación guarda el hecho de que Elisha viera que Elías estaba siendo llevado en su solicitud? Para que, ¿qué sentido tiene de que Elisha tiene que ver el momento en cuando Elías se vaya? Si no lo ve, no recibe el pedido. ¿Qué tiene que ver eso? Eso de ver a Elías para recibir lo solicitado. Bueno, lo que es más, la ascensión de Elías al cielo tuvo lugar a plena luz del día, ante otros testigos, no solo de Elisha. Si es así, ¿qué de especial hay que Elisha mire que Elías se va para merecer el doble del nivel profético que tuvo Elías? Eliahu le estaba diciendo a Elisha, te considero mi más dedicado discípulo y sé cuánto respeto tienes por mí. No obstante, me pregunto cuál será nuestra relación cuando yo no esté más aquí físicamente. De este modo, intireo ti, si continúas viéndome, es decir, si tú continúas respetándome, imaginando que yo estoy presente en todo momento contigo, entonces, Lucas Meitah, yo sea físicamente llevado de ti, entonces habrás probado tu grandeza y serás merecedor de poseer 2 veces mi poder profético. O sea, el reto de Elías a Elisha es, si estás viéndome en el momento en que yo me vaya, te viene. Así que no estaba viendo el hecho de la ascensión, estaba hablando de que Elisha tenía que conservar el gran respeto y honor a Elías aun cuando él ya no está. Y si él sigue considerando a Elías como que si lo tiene enfrente todo el tiempo después de la partida de Elías, si Elisha hace eso, será entonces digno recipiente del recibir el doble de la profecía que tuvo Eliahu. De acuerdo con la Gemara en Megilá 14a, Esther fue una de las 7 profetisas. Posiblemente el Pasuk nos está diciendo que ella alcanzó tan altos niveles espirituales a causa de que sin importar dónde se encontraba, siempre actuaba como si estuviera en presencia de Mordejai. Ahí está la conexión. No digas ni tu nacionalidad ni tu linaje. Y ella guardó aquel principio como que si Mordejai estuviera ahí con ella. Como que si él estaba supervisando. Entonces, así estaba en el palacio del rey. Y imaginaba que Mordejai la estaba observando y no decía nada y no hacía nada que pensaba que él llegaría a desaprobar. Entonces, mantener la figura de Mordejai con ella como que se la está observando, le dio a ella una fortaleza de cumplir el mandamiento y también, no solo ese mandamiento, de cumplir todos los misbot que le correspondían a ella, como que si Mordejai la estaba observando. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la pregunta era, ¿por qué
dice, y Esther hizo el mandamiento de Mordejai al igual que cuando estaba bajo su tutela. Es decir, cuando Mordejai estaba cuidando directamente a Esther, Esther cumplía los mismos. Pero cuando Esther ya no está con él, está ya en el harem, junto con Hegai, ella se imagina que Mordejai está con ella y cumple como cuando estaba bajo la tutela directa de Mordejai. Y cuando está en el palacio, ella sigue cumpliendo la misma, como que si estuviera bajo la tutela directa de Mordejai. Así que ese nivel de cercanía que ella tiene con Mordejai le permite a ella cumplir fielmente lo encomendado. Ok. Y en el capítulo 2, verso 21, seguimos leyendo. En aquel tiempo, cuando Mardoqueo, sentado a la puerta del palacio, Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey que custodiaban el umbral, se enojaron y conspiraron para acabar con el rey Ahasveros. Entonces, recordamos que en el principio, en el primer capítulo, aprendimos que la Shushan Abirá era un lugar exclusivo y ahí no podían vivir los judíos, excepto Mordejai. Y Mordejai no solo vive en Shushan Purí, en Shushan Abirá, sino que él está allí en el palacio del rey. Esto era algo asombroso por la gran providencia divina de colocar a este personaje en un lugar tan especial. Cuando llegó Mordejai a estar tan cerca del rey, ¿cómo llegó Mordejai? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que él llegó a estar tan cerca del rey Ahasveros? Cuando Esther se convirtió en reina, le dijo a Ahasveros, los judíos tienen algunas personas muy inteligentes y a lo largo de la historia muchos reyes han escogido uno de ellos para ser su consejero. De hecho, el rey Nabucodonosor nombró a Daniel para estar entre sus asesores. Ahasveros le preguntó si podía recomendarle algún. Esther le dijo, ¿has escuchado de un judío bueno y recto con el nombre de Mordejai? Ahasveros lo llamó de inmediato y lo nombró para sentarse en la puerta del rey en lugar de Bigtán y Teres. Esto los enfureció tanto que conspiraron para matar al rey Ahasveros. Seguro de que Mordejai no entendería su lenguaje, discutieron el plan en su presencia, creyendo que Mordejai no sabía el idioma de ellos. Y entonces, Mordejai escuchó todo y se lo dijo a la reina Esther él mismo. Ahora, una explicación alternativa. Dándose cuenta que el antisemitismo era corriente en círculos gubernamentales y de que los judíos estaban enfrentando tiempos difíciles, Mordejai redujo algo de su tiempo con el Sanedrín a fin de sentarse a la puerta del rey. De este modo sabría de inmediato de cualquier plan que afectara negativamente a la comunidad judía y lo desbarataría apenas comenzara a brotar. Esta es otra explicación, que Mordejai era el más distinguido de los judíos porque él era uno de los líderes del tribunal judío, sería aquí algo así como del Sanedrín. Él era el líder del Sanedrín, no de los líderes del Sanedrín quizá, pero una persona muy importante. Y como vio que eran tiempos peligrosos, según esta explicación, él decidió dejar unas horas de asistir al Sanedrín para ir a sentarse a la puerta del rey, para tratar de identificar cualquier amenaza que surgiera del palacio del rey para la comunidad judía. Y si es así, que surge una amenaza, él estaría ahí listo para tratar de desbaratarla tan pronto surgiera. Entonces, Esther le informó al rey en nombre de Mordejai. Todo lo que Mordejai le dice a Esther, Esther viene y se lo dice al rey Ahasveros en nombre de Mordejai. Y esto fue particularmente muy importante, seguimos leyendo. Mordejai se da cuenta del plan de los eunucos. Entonces Mardoqueo se entera, se lo comunica a la reina Esther, dice el paso 22, y Esther se lo comunica al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces, la pregunta, de aquí la Gemara aprende, quien dice algo en nombre de su autor, trae redención al mundo. Es muy importante. Por eso muchas veces estamos diciendo, en este momento estoy leyendo, todos estos comentarios están en este libro que se llama Megilat Esther, basados en comentarios del Rabí Moshe Bogomilsky, este libro. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Así como viene Esther
a decir esta noticia en nombre de la fuente verdadera, entonces dice aquí, la Gemara dice que quien dice algo en nombre de su autor trae redención al mundo. Por eso siempre decimos, y dice Yeshua dijo, y Rab Shaul dijo, y Pedro dijo, y Judas dijo, Jacob dijo, el profeta Ezequiel dijo, Moshe Rabenu dijo, etcétera. Cuando nosotros decimos las palabras y decimos la fuente, traemos redención al mundo, porque fue esto una pieza clave para que en el futuro la gran salvación para Israel llegase. ¿Por qué? Porque Esther dijo el dato, pero dijo la fuente. Como aprendemos de Esther, que siempre hay gran recompensa cuando una persona dice algo en nombre de su autor. Tal vez Esther lo hizo simplemente a causa de que es ajeno a toda ética recibir honores cuando no es debido. Otra vez, ¿cómo aprendemos de Esther que siempre hay gran recompensa cuando una persona dice algo en nombre de su autor? Tal vez Esther lo hizo simplemente a causa de que es ajeno a toda ética recibir honores cuando no es debido. Quizás así fue. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos de Esther que siempre hay gran recompensa cuando una persona dice algo en nombre de su autor? ¿Cómo aprendemos eso? La respuesta es, de acuerdo al Midrash y al Kuchimoni, los dos vigilantes que conspiraron para envenenar al rey ocultaron el veneno y el mismo reapareció milagrosamente. Como dice el pasuk, el asunto fue investigado y fue hallado. Esa palabra, y fue hallado, así dice el pasuk adelante. Versículo 23, ponemos en pantalla, y dice, el asunto fue investigado. El asunto fue investigado y resultó ser así. Y los dos fueron empalados en estacas y esto fue registrado en el libro de los anales a instancias del rey. Entonces, de acuerdo al Yalkut Shimoni, los dos vigilantes que conspiraron para envenenar al rey ocultaron el veneno y él mismo reapareció milagrosamente, como dice el pasuk. El asunto fue investigado y fue hallado. Así superficialmente, ella estaba poniendo a Mordejai en un gran peligro. Si no se hubiera demostrado la veracidad de la acusación y Bigtán y Teres hubieran sido exculpados, Mordejai podría haber sido castigado con severidad por acusarlos falsamente y el veneno de los antisemitas habría recaído sobre todo el pueblo yehudí. Siendo así, habría sido más sabio de parte de Esther no comunicar la información en nombre de Mordejai, sino tan solo oí un rumor. Y te aconsejo, mi querido rey, que mejor investigues por tu bien. De su revelación de que fue Mordejai el que le había dado la información, es evidente que ella sabía que por relatar algo en nombre de su autor recae un gran beneficio sobre el mundo entero. Mire qué importante. De este modo, es imposible que algo desagradable le ocurra al autor cuando fue hecho lo correcto. Otra vez, de este modo, es imposible que algo desagradable le ocurra al autor, decir, a la fuente, cuando fue hecho lo correcto. Porque es muy común cuando se da un sermón que el orador concluya con la plegaria por una pronta redención y la venida del Mesías. Casi todo el mundo hacemos eso, termina la plegaria o termina la predicación, la elocución, y la persona dice estas palabras, ¿eh? Una pronta redención y la venida del Mesías. Las palabras de muchos oradores no son originales, cometiendo plagio. Esto preocupa su conciencia porque saben que están retrasando la redención y extendiendo el galut, el exilio. Por tanto, concluyen con una plegaria de que Hashem envíe la redención por medio del Mesías. Okay. Al final, cuando fue denunciado y fue juzgado y fue confirmado y fue hallado cierto, ambos fueron colgados en la horca. Y termina el pasuk diciendo, y fue anotado en el libro de las crónicas ante el rey. Así termina el pasuk, así termina el capítulo 2, que fue anotado en las crónicas del libro del rey. Ahora, hay una pregunta.
¿Sería suficiente tan solo decir y fue anotado en el libro de las crónicas? ¿Cuál es la razón de enfatizar ante el rey? ¿Por qué se agrega ante el rey? La respuesta, del hecho de que Esther le transmitiera la información a Ahasveros en nombre de Mordejai, nuestros sabios deducen que el que dice una cosa en nombre de su autor trae redención al mundo, que se dice Abot 6:6. El Zohar en Baikra 109a dice que cada vez que aparece escrita en la Mequilá la palabra Amelech, es una referencia al rey del mundo. Así dice el Zohar en Baikra 109a. Cada vez que aparezca la palabra Hamelech, y aquí en el Pasuk 23, aquí dice, Lifnei Hamelech, y si aparece Hamelech, dice Baikra 109a en el Zohar, esto no está hablando de Ahasveros, está hablando de Hashem, bendito sea. Alternativamente, otra respuesta, Mordejai pudo haberle dicho a Ahasveros de la conspiración para asesinarle, pero eligió más bien decirlo a través de Esther para que ella fuera merecedora del favor del rey. A su vez, Esther dio todo el crédito a Mordejai para que éste fuera recompensado generosamente por ello. Su conducta altruista y muestra de unidad fueron anotadas en el libro de las crónicas que está Lifnei Amelech, delante de Hashem, y condujo el milagroso rescate de toda la nación judía. Entonces, qué importante es decir, cuando vamos a predicar y decimos una frase, decimos una drashá, siempre decir de dónde le hemos tomado. El rabino tal dijo tal cosa, el rabino tal dijo tal cosa. Entonces, cuando uno actúa así, no se está robando el kabod, estaba otorgándole cabod a la verdadera fuente. Y cuando uno actúa así, de darle honor a otro, entonces Boreolán trae redención a todo el clan Israel. Qué hermoso. Baruch Hashem. Hasta aquí la clase de esta ocasión. Quisiera saber si tienen, hermana Rosita, shalom. Shalom. Josué. Oh. Vení. Vení. Búscame el micrófono de Rosita.